Paz y bien, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos sean a este canal de OFS San Roque. Me presento, soy la hermana Fernanda Íñiguez, OFS. Profesé permanentemente en la orden el 4 de octubre del 2018. Soy casada, tengo un bebé en casa y actualmente me dedico a mi hogar. En esta ocasión, su servidora y hermana les facilitará la formación de Teología Moral. He dividido la formación en 6 módulos para abarcar más temas y profundizar en los mismos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este primer módulo. El tema que manejamos en esta ocasión es nociones generales. Y vamos a iniciar con una oración para encomendarnos a nuestro Señor. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y bueno, vamos a iniciar como lo vimos en el título del video, que son las nociones generales, que van a ser los conceptos que tendremos en un inicio para que nos queden claros a lo largo de este curso de Teología Moral. Estos conceptos nos servirán en todo el curso y que debemos de tener muy presentes para cada módulo en el que vayamos a avanzar. Y bueno, la teología moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en su orden a su fin sobrenatural. En las siguientes diapositivas, hermanos, iremos explicando qué es lo que significa el orden a su fin sobrenatural. Como hemos visto y leído aquí en el concepto, la teología moral estudia los actos humanos, aquellos que realizamos cotidianamente y que se pueden describir moralmente aceptables o moralmente no aceptables, que también es otro punto que iremos descubriendo a lo largo de este curso. Vayamos a la siguiente diapositiva para comprender más a fondo la definición. Y bueno, también nos surge la pregunta de por qué estudiar la teología moral. Porque muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana a lo mejor nos enfocamos nada más en el estudio de la Santa Biblia, acudiendo a misa, el rezo del Santo Rosario, los mandamientos, el catecismo, pero todavía nuestra fe es mucho más profunda y trascendente. Y para gloria de Dios, nos han dejado diversos estudios en teología, no solamente la moral forma parte de la teología, sino otros campos más, en los que nos ayudan a profundizar más en nuestra vida y en nuestro comportamiento como cristianos y como verdaderos hijos de Dios. Aquí les doy 3 puntos importantes de por qué estudiar la teología moral. El punto número 1 es parte de la teología porque, como nos dice Santo Tomás de Aquino, que este gran santo ha dejado tanto bien en la iglesia, tantos documentos, que también lo vamos a mencionar a lo largo de este curso. Nos dice Santo Tomás que se ocupa del movimiento de la criatura racional hacia Dios, siendo precisamente la teóloga la ciencia que se dedica al estudio y conocimiento de Dios. Entonces, sabemos, aquí ya vienen 2 conceptos. La teología sabemos, y les recuerdo el significado, que es el estudio y conocimiento de Dios. Entonces, si yo quiero tener un estudio y un conocimiento de Dios más a profundidad que me abarca a mi persona, entonces por eso decidimos estudiar la teología moral, porque la teología me acerca a Dios y la moral me ayuda a comprender cómo debo de acercarme a Dios, qué es lo que le agrada. El punto número 2 trata los actos humanos, es decir, de aquellos actos que el hombre ejecuta con conocimiento y con libre voluntad y por tanto son los únicos a los que puede darse una valoración moral. Como les decía en la diapositiva pasada, no podemos tener nosotros una valoración moral si no se lleva a cabo un acto humano.
Nosotros no podemos juzgar las acciones que toman un animalito, una planta, las cosas sobrenaturales de los acontecimientos de un terremoto, un tsunami, etc. Porque no son buenos ni malos. No se les puede valorar de ninguna manera. Pero nuestros actos sí pueden ser valorados a través de la teología moral. Y el punto número 3, en orden a su fin sobrenatural, que a lo mejor a muchos de ustedes les pudo haber surgido esta duda de qué significa lo sobrenatural. Estos actos humanos son considerados en su mera esencia o constitutivo eterno, lo que es propio de la psicología, ni en orden a una moralidad puramente humana natural, lo que corresponde a la ética o filosofía moral, sino en orden a su moralidad sobrenatural, es decir, en cuanto acercan o alejan al hombre de la consecución del fin sobrenatural eterno. Estas palabras son muy técnicas, pero a manera sencilla les explico, hermanos, que el orden sobrenatural es recordar la trascendencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Porque también nos puede surgir la pregunta, ¿por qué es necesario la teología moral si esta vida se queda aquí? Nosotros como cristianos sabemos y creemos en la vida eterna. Entonces somos seres trascendentes, que todo lo que hagamos no nada más queda aquí en la tierra, sino que sabemos por la fe que habrá una vida después de la muerte corporal, que es a lo que anhelamos todos, ir al cielo o alcanzar la misericordia de Dios para el purgatorio. Entonces, por eso a nosotros como cristianos nos interesa profundizar y más que estudiar, llevar a cabo en nuestras acciones la práctica de la teología moral, para que nosotros como auténticos hijos de Dios regulemos nuestro modo de comportarnos, de hablar, de pensar, de expresarnos, que todo indique y apunte que nosotros deseamos encontrarnos nuevamente con nuestro Creador, que con cada persona que nos vea el reflejo de Dios. Por eso es la insistencia de querer poner en práctica la teología moral, hermanos. Por eso se le llama el fin sobrenatural, porque nosotros estamos destinados y estamos llamados a la trascendencia, de retornar a la casa del Padre, que es el cielo. Y bueno, para comprender más, hay unos elementos que valora o que implica la moral. El número 1 es el fundamento, porque cada acción tiene un fundamento. El número 2 es el fin. Mi acción tiene un fundamento y tiene un destino. La número 3, la obligación, que es lo que me mueve. Y la número 4, la sanción, que es siempre la valoración del acto, si es moral o moralmente inaceptable. Estos 4 elementos ténganlos muy presentes, hermanos, para cuando nosotros queramos analizar nuestra conciencia o nuestros actos humanos, es el fundamento, el fin, la obligación y la sanción. Ahora, la moral como ciencia de la felicidad. Creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos escuchado que la Iglesia nos quiere reprimir, que los mandamientos en su mayoría son prohibiciones, que no nos dejan en la libertad, que no nos dan la felicidad que nosotros como seres humanos nos merecemos. Pero nosotros como cristianos sabemos que cuanto más nosotros regulamos nuestra conciencia, nuestros actos, nos acerca más a Dios y seremos más plenos, más felices. Como lo dice aquí, la teología moral se presenta como la ciencia de la felicidad porque nos muestra los caminos que a ella conducen. Los preceptos que enseña tienen sentido precisamente por la promesa de la bienaventuranza entera que Dios ha hecho a quienes las cumplen, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para entrar a la presencia de Dios, hermanos,
no debemos de tener ninguna mancha, ninguna incorruptibilidad, porque todo lo malo no viene de Dios. Todo aquello que nos inquieta, nos estresa, nos aparta de Dios, no viene de Él, no son sus caminos. Pero a través del estudio de la teología moral y de después ponerlo en práctica, sabemos que esto nos conduce a la plenitud y a la vida que tanto anhelamos, que es esa vida en felicidad, en abundancia, en riqueza, en amor, en la paz, en el gozo, que esas son las virtudes o aquellas cosas que todo ser humano siempre el corazón está llamado, que siempre tenemos esa inquietud de ser felices, de estar plenos, de tener la riqueza espiritual, la riqueza intelectual y, ¿por qué no?, también la riqueza de los bienes materiales. Pero cada vez que anhelamos eso y tenemos una recta intención en nuestro corazón, eso nos acerca a Dios. Pero cuando todo se pervierte, cuando todo lo hacemos nada más como un fin o como algo humano, eso nos termina por acabar y nos termina alejando cada vez más de la felicidad y de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Y bueno, ustedes podrán decir, ¿cuáles son los fundamentos que tiene la teología moral? Porque ¿para qué estudiar un libro o este curso o este video si yo no sé cuáles son las fuentes? ¿En qué se basa la teología moral? Bueno, pues aquí tenemos las 3 fuentes importantísimas, que no solamente son las fuentes de la teología moral, sino son las fuentes del sentido de nuestra Santa Madre Iglesia, que es número 1 por excelencia y por supremacía la Sagrada Escritura. Nosotros como verdaderos cristianos sabemos por la fe que la Sagrada Escritura ha sido revelada por Dios, por el Espíritu Santo a los hombres, y por tanto creemos todo lo que está escrito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros creemos que eso ha sido inspiración divina. Y por tanto, todo lo que viene ahí en la Escritura, algunos versículos, algunos libros, tiene su fundamento en la teología moral. El punto número 2, la tradición cristiana, que es aquella que ha avanzado conforme a los años de generación en generación. Por eso está la sucesión apostólica, que es en nuestro Papa, que el primer Papa sabemos que fue San Pedro, y de ahí la sucesión a los siguientes papas hasta nuestro actual Papa Francisco. Eso es la tradición cristiana. Y el número 3, el magisterio de la Santa Iglesia, que el principal documento tenemos es el catecismo de nuestra Iglesia, que ahí viene todo el fundamento, toda la fuente, todo el sentido de nuestra Iglesia y también de nuestro sentido como cristianos, cómo debemos de llevar a cabo el ejercicio del ser un verdadero cristiano. Que no se les olviden estas 3 fuentes, hermanos. Cuando algún familiar, algún compañero de trabajo o cualquier otra persona allegada a nosotros nos diga cuáles son las fuentes del estudio de la teología moral o cuáles son las fuentes de la Iglesia católica, tú contéstale la Sagrada Escritura, la tradición cristiana y el número 3, el magisterio de la Santa Iglesia. Si aquellos hermanos no te hablan con estos 3 fundamentos, o cualquier formador o formadora o cualquier otra persona que se dice que está dentro de la Iglesia y no tiene estos 3 fundamentos, hermanos, yo les recomiendo y les aconsejo que todo eso que les dijo lo tiren a la basura, porque no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna fuente. Entonces eso no nos sirve a nosotros para nuestra vida, para la conversación que estamos teniendo, si no hay estas fuentes. Porque ahorita, hermanos, tristemente, en la época en la que nosotros estamos viviendo, hay demasiada confusión en el que muchos dicen proclamar la verdad, o que muchos dicen que ellos tienen la verdad, pero les faltan, al momento de escucharlos y analizar sus comentarios, les faltan estas 3 fuentes, hermanos. Entonces quiere decir que no están en la verdad, que no están en comunión con Cristo, con lo que nos dice la Santa Iglesia. Así que tengan muy presentes estas 3 fuentes, queridos hermanos, y vamos a seguir avanzando.
Ahora, como les tocaba el tema de la confusión, pues como en todo, también hay unas falsas concepciones sobre la moral. Porque hemos escuchado hablar que tú tienes una doble moral o yo vivo de acuerdo a mi moral, a lo que yo he aprendido, a lo que yo he visto, a lo que yo he estudiado. Claro que no, hermanos. Cuando alguien les diga, yo tengo mi verdad o creo que esa persona tiene la verdad, está en un grave error, hermanos, porque sabemos que hay una única verdad y la verdad es Cristo. Y Él lo ha dicho en su Evangelio. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Él lo dijo, hermanos. Entonces, quiere decir que sí hay una verdad absoluta. Entonces, en lo que nos compete de la moral, hay unas falsas concepciones y unas falsas corrientes que atentan contra la verdadera moral cristiana. Y son 4. Aquí estamos observando la moral de actitudes como la número 1. Y les puse un ejemplo para que les quede un poco más claro. Y dice así este ejemplo. Lo importante es la actitud que habitualmente el hombre mantiene ante Dios y no sus actos aislados. ¿Esto qué significa? Muchas veces hemos escuchado a algunos hermanos cuando nos se acercan a la iglesia que dicen, yo estoy muy bien con Dios, yo llevo una relación extremadamente estupenda con Él, no necesito de ir a la iglesia. Y eso es una actitud que esta persona está tomando y él se autocalifica y dice, mi actitud con Dios es excelente. Pero se le olvida que está la teología moral, que están los mandamientos, que está el estudio de la Biblia, de lo que nos dice la iglesia. Entonces, por tanto, esta moral de actitudes no nos funciona y es una concepción falsa sobre la verdadera moral cristiana, porque solamente se basan en las actitudes y no profundizan más allá. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que practican o se dejan llevar por la moral de actitudes. La número 2, la moral de situación. Y aquí viene otro ejemplo, hermanos. La bondad o malicia de la acción no viene dada por una ley universal e inmutable, sino que se determina por la situación en que el individuo se halla. ¿Qué quiere decir? Como lo dijimos hace unos instantes, aquellas personas que niegan que existe una verdad absoluta. Eso es erróneo, hermanos. Sabemos que Cristo es la verdad. Entonces, estas personas se dejan llevar por cómo se presente la situación. No lo califican como malo o como bueno. O en su momento lo califican como bueno y como malo. Pero depende de la situación o de la circunstancia en la que se encuentran estas personas. Entonces, mucho cuidado, hermanos. A lo mejor a lo largo de nuestra vida nos hemos dejado llevar por la moral de actitudes o por la moral de situación. Pero recordemos, hermanos, que todo tiene una trascendencia. Siempre hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, mucho cuidado y sigamos avanzando. La nueva moral, que es algo más acerca de nuestros tiempos, de lo que actualmente estamos viviendo. Entonces aquí nos dice, para algunos autores el hombre solo existiría en su desarrollo histórico, esto es, en evolución continua. Por eso niegan la ley natural, es decir, la objetiva, a la que califican de moral cerrada y le contrapone una moral abierta que depende de otras corrientes. Pues es tristemente lo que hemos estado viviendo, hermanos. Por eso también califican estas personas que están fuera de la iglesia como personas cerradas, como personas anticuadas. No aceptan la tradición cristiana, no aceptan el magisterio de la iglesia y mucho menos aceptan los mandamientos de la iglesia, porque estas personas lo ven como un decálogo de conceptos o de prohibiciones que al ser humano no los deja ser feliz. Y eso es algo muy erróneo, hermanos. Sabemos
que Cristo nos quiere felices, nos quiere plenos, nos quiere contentos, gozosos, nos quiere que seamos unos hombres y mujeres libres, que en esa libertad decidamos amarle y honrarle en esta vida y en la que sigue, hermanos. Por eso es tan triste que esta nueva moral se deje llevar por tantos jóvenes, matrimonios, familias, gobiernos. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Como lo dice aquí, por eso niegan la ley natural. ¿Qué es lo que está aconteciendo, hermanos? Que se apruebe el aborto, las uniones homosexuales. Eso es negar la ley natural, hermanos. No hay mejor ejemplo que aquellas personas que buscan acabar con la vida de los inocentes, o de aquellas personas que unen sus vidas con el mismo sexo y van en contra de crear familias en su orden natural, que es padre, madre e hijos. Mucho cuidado con esta nueva moral, hermanos, que es lo que está muy arraigado en nuestra sociedad. Y por último, la moral consecuencialista, que nos dice: la bondad o maldad de los actos depende de las consecuencias que de ellos se sigan. Es decir, como el gran dicho que siempre hemos escuchado, el fin justifica los medios. Eso es un dicho muy malo, hermanos, o que también el que no tranza, no avanza. Eso es una consecuencia, hermanos. Les menciono estos dos dichos para que logren ver cuál es la consecuencia. Si mi fin justifica los medios, quiere decir que si yo robo para dar a los pobres, mi fin es bueno porque le estoy robando a los ricos para darle a los pobres. Pero claro que no, hermanos. ¿Cómo es posible que quieras tú robarle al hermano que tiene riqueza material para devolvérselo a los pobres? Más bien, tú trabaja, sé un hombre y una mujer honrada, para que tú puedas ayudar a los pobres y con el fruto de tu trabajo tú le des a los pobres. Eso sí sería un acto moralmente aceptable o una moral correcta. Pero no se dejen llevar por esto, hermanos, que hagamos un acto o hagamos algo para pensar que la consecuencia es buena, pero durante el proceso fue retorcido, o como aquellos hermanos que buscan un mejor puesto en su empresa, pero a través de actos corruptos, hermanos. Eso no está correcto, eso no es bueno ante los ojos de Dios. Esos hermanos se dejan llevar por la moral consecuencialista. Entonces, si nosotros queremos seguir aprendiendo de cuál es la correcta moral cristiana, sigamos avanzando en este curso, queridos hermanos. Y aquí les muestro la fuente en la que nos estamos basando para hacer los videos y para todo este curso que tendremos o estos videos de la formación de teología moral. Este es el libro que es el curso de teología moral de Ricardo Sada y Alfonso Monroy. Si gustan, hermanos, lo pueden adquirir buscándolo en internet o alguna librería que puedan ustedes acercarse. En las librerías San Pablo creo que también lo manejan, o si no en otras librerías locales también creo que lo puedan encontrar. Si no, no importa si no pueden conseguir este libro, hermanos. Ustedes saben que de aquí estoy sacando, esta es la única fuente que estoy sacando, y claro, la Sagrada Escritura es lo que también les estoy presentando. También iremos mencionando el Catecismo de la Iglesia o algunos otros documentos de algunos padres de la Iglesia, de algunos doctores. Como les dije al principio del video, también estaremos tomando las referencias de Santo Tomás de Aquino, porque también fue un gran santo que aportó a la teología y en esta parte que nos compete de la teología moral, hermanos. Entonces aquí les dejo la fuente, la referencia. De verdad, si pueden conseguir el libro, consíganlo, está muy completo, y siempre por cuestión de los tiempos o por cuestión del video no podremos analizar a detalle cada tema, pero aquí lo podrán encontrar
Y lo que me encanta de este libro es que al final de ciertos capítulos o de ciertos temas vienen algunos ejercicios que se pueden contestar para reforzar el conocimiento que hemos adquirido. Eso también es un refuerzo para que nos quede claro el tema que hemos visto. Pero bueno, esto es todo por hoy en esta sesión, hermanos. Les deseo que tengan un día excelente o una noche excelente, una tarde excelente en el momento en el que ustedes estén viendo este video. Les saluda la hermana Fernanda Íñiguez, OFS, y nosotros nos encontramos en un siguiente video. Paz y bien.